A ver, Elliot, ya estamos grabando. Muy bien, muy bien. ¿Qué cómics tienes ahí a la mano? Mira, aquí esta es como la montaña, nada más que estos ya son libros, así que estos no importan del todo. Pero este es como la montaña. Tengo el más grande, que es el primero que está acá abajo, es el de Secret Empire, un cómic de Capitán América, Ese cuál es. que cuando traiciona a todo Shield y se hace de Hydra, bueno, revela el secreto de que es de Hydra. Ya era. ¿Eso ya es canon o ya lo volvieron a quitar, o ya lo quitaron? Creo Es que es canon. porque, bueno, no he checado. Yo ya me alejé de los cómics hace que unos 10 años. Bastante. Ya se había acabado la guerra civil, que donde salió Ah, ok. la película. Sí, Estaba mucho más padre el cómic, obviamente. sí, de hecho. Por lo general así es. Este, y no, pero a ver, ¿qué más, qué otros cómics tienes? Tengo, tengo bastantes cómics de Deadpool, este mercenario que se hizo muy famoso. Fíjate, Pero no nos importaba, yo veía los cómics de Deadpool y se me hacía un personaje menor. Sí alcancé a leerlo y no se me hizo nada fuera de lo común, o sea, ya había mucha comedia en los cómics. sí, Entonces sí, como que no se te hacía así algo relevante, sí, pero es que fíjate que yo lo empecé a leer desde, pues, se podría decir pequeño, o sea, tenía como 12 años ajá, y empecé a leer cómics como a los 10, tal vez 8. Pero yo a Deadpool lo descubrí como a los 12 y justo creo que 2 años después fue cuando sacaron la película. Incluso tal vez un año después fue cuando sacaron la película. Entonces ya fue como que, este personaje yo lo he visto en cómics y pues puede estar interesante. Y pues sí, o sea, en realidad me gusta como su sentido del humor bastante negro, pero pues sí, es Deadpool. y bueno, pues es que ya se pusieron de moda estos personajes que son conocidos como antihéroes, no son Sí, necesariamente el héroe como Capitán América, que es el Boy Scout, este personaje que siempre va a ser bueno, siempre va a tomar la decisión virtuosa y no va a matar gente, va a proteger al inocente, claro. etcétera, etcétera, etcétera. No va a hacer nada turbio. Y pues, quieras o no, esa mentalidad, los cómics son un residuo de la cultura general y popular, ¿eh? O sea, no, nunca fueron antes, ya podemos hablar de lo contrario, nunca fueron un precedente de cambios en la cultura, de que impusieran modas, etcétera, Claro, antes. O sea, allí condensaban, los escritores condensaban lo que leían, lo que sabían en películas, en música, en televisión, en libros, en novelas, y ahí lo plasmaban. Y al hacer la mezcla salían cosas muy interesantes. Frank Miller es un ejemplo, Alan Moore es un ejemplo, y obviamente pues 10 años antes de ellos dos, pues está, 20 años antes está Stan Lee y Jack Kirby. Yo soy un gran fan de Jack Kirby no más por su estilo, que sí reinventó el estilo 3D, darle un feeling de 3D a la imagen, pero también ya en los 70, finales de los 70 hizo Los Eternals, no sé si los conozcas. Y esos cómics, esa historia de que son extraterrestres que llegaron a la Tierra y ellos crearon a los titanes y luego fueron muy fuertes, entonces decidieron aplacarlos y luego querían esclavos, entonces crearon a los humanos. Se me hizo bien, bien, bien interesante y luego lo compaginas con las teorías de conspiración
de alienígenas, los sirios, por ejemplo, los Anunnaki, etcétera. Y pues son prácticamente ahí las teorías de conspiración, pero hechas en cómic. Entonces te digo, es como un residuo cultural. Es hasta pues ya hasta la década pasada, los 2000, donde ya los cómics ya son un precedente cultural. Yo diría que es Bendis, Brian Michael Bendis, no sé si lo conozcas. Lo he escuchado. Muy buen argumentista. Tiene unos guiones muy buenos. El ritmo, la comedia. Por eso cuando leí Deadpool no se me hizo nada extravagante, porque Bendis manejaba ya una comedia muy rítmica. Y tiene una serie dibujada por Oemi, que recomiendo mucho que la leas, se llama Powers. ¿La conoces? No. Es un mundo de superhéroes, pero los protagonistas no son los superhéroes, sino que son los policías que trabajan en una ciudad llena de superhéroes. El primer caso está bien padre. Se muere una superheroína. Hazte cuenta que se muera Wonder Woman, pero la versión de este cómic. Entonces, ¿cómo es que se murió? Y luego para colmo tiene el cuello roto. Entonces, así como que quién le rompió el cuello. Y es un cómic ahora sí, de detectives que van a investigar el caso, van de puerta en puerta, primero van con los villanos y luego van con los superhéroes que eran compañeros de ella, pero igual son pues pueden ser los sospechosos. Y luego pues también sale todos los elementos de que uno tenía un amorío con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las cosas turbias que hay detrás de ese grupo de superhéroes, que se hace cuenta como la Liga de la Justicia o los Vengadores. Y pues es muy divertido y aparte maneja un ritmo en los diálogos muy rápido, muy cómico. Lo recomiendo bastante. Y luego aparte él hizo la Disassemble de los Avengers. No sé si conozcas esa historia. Que es cuando ya ahora sí se acabaron los Vengadores. Y Sí, nacen los Vengadores que ya tú conoces. sí. Y después de eso ya fue la Guerra Civil. Después de unos 3, 4 años se fue la Guerra Civil. Brian Michael Bendis fue el que se le ocurrió todo esto. También fue la guerra de... Igual no la hizo, pero él estaba ahí trabajando cuando estuvieron haciendo World War Hulk. Está padrísima esa historia. Querían hacer la película. ¿Sí la conoces? No conoces World War Hulk. De hecho, sí hay película, pero es animada. O sea, sí lo conozco, pero Léela. sí, o sea, es un clásico, pero nunca, de hecho, creo que nunca he visto la película completa en sí. No, pero el cómic está mucho mejor. Yo vi la película y no le llega el cómic. No, el cómic sientes toda la ira y todo el miedo que tienen cuando llega Hulk todo enojado porque le destruyeron su planeta, le destruyeron a su esposa, le matan a su esposa, que creo que estaba encinta, estaba esperando hijo. Pero después la historia es de que los Illuminati, que es el Mr. Fantastic, Namor, Javier, Doctor Strange, Black, el rey de los inhumanos, Black Bolt, que es de mis favoritos, y Tony Stark, Iron Man, se juntan y ellos deciden pues, como grupo qué decisiones se van a tomar en general en cuestión del mundo de los superhéroes. Está muy padre esa serie de cómics. Y en una de esas cosas que deciden es como ya es incontenible, envían Hulk a un planeta en el que supuestamente un sol del que supuestamente se va a morir. Pero obviamente se enoja, se da en el viaje, está dormido pero despierta, se enoja y la nave cambia de dirección, llega a un planeta en el cual es como, hazte cuenta, donde hay es salvaje y hay coliseo. Y entonces
para subir de rango, para subir de clase social, tiene que ganar en luchas a muerte en un coliseo. Lo cual sale muy parecido en la película de Thor, Ragnarok. Sí, Por me ahí va la suena. cosa, de hecho. Entonces, y sale con el casco romano, con escudo, con una espada, o con un hacha, y trae como un peto. No la armadura completa, pero más o menos. Trae el casco con penacho. Este, Pero deja tú, o sea, esa es una parte. La segunda parte es cuando ya la nave en la que llega es también una bomba. Entonces explota y destruye todo, destruye el planeta. No voy a spoilear, pero destruye el planeta y obviamente todo lo que había conseguido ya lo desaparece. Sí. Entonces, ahora lo interesante es la venganza. Ok. Regresa a la Tierra y véngase, se echa a todos. Está increíble ese cómic. La primera parte es esa, World War Hulk, y luego la segunda parte es ya que regresa. World War Hulk, no me acuerdo cómo me pusieron. Está increíble. Pero eso por el lado de la acción. Del guión, ese de Powers, se llama Powers, de Bendis, está muy entretenida. Están investigando. Hay bastantes volúmenes, ¿eh? Esa serie creció y creció y creció. Y bueno, pues yo creo que una década. Debería de volverme a acercar a los cómics. ¿Qué otra cosa tienes ahí atrás para que nos enseñes? Am, pues tengo una como pequeña serie de cómics que lanzaron de Rick and Morty. Ay, ¿qué tal? Están, pues es como un capítulo normal, o sea, con las aventuras de siempre. ¿De casualidad fue escrita por los que hacen la serie? Creo que sí, déjame checar. O por lo menos una participación o una supervisión, que le llaman. Que no escriben, mandan a hacer a alguien más a hacer el guión del cómic y ellos lo supervisan y quiere decir que nada más tachan cosas y cambian algunos detallitos y deciden si está bueno o no el cómic para que sea, digo, porque es su franquicia. Sí, pues mira, dice que fue escrito por Zach Gorman, pero pues él no es productor ni Escritor. director de Rick and Morty, ¿verdad? Pues es que es el escritor, el que le da voz a Rick, es el productor, es el director, es todo. Sí, de hecho. Muchas series famosas. Es Dan Harmon. Sí, Dan Harmon. Pues hizo el de la serie de Community. Se me olvidas. Sí, es Muy verdad. buena serie. Excepto ya cuando se sale él de la serie ya no está buena, ya no está tan entretenida. Sí, cambia. Pero lo que él hizo con Community está excelente. Es Sí. pura cuarta pared. Es pura cuarta pared. Se puso de moda la cuarta pared, ¿eh? ¿Sí? Finales de la década pasada y principios de esta década, pura cuarta pared. Y referencias y, y de alguna forma, entre más sepas de televisión y cine y cultura en general, más entiendes esto, porque son un chingo de referencias de todo tipo. Este, ¿Qué otra? Yo te recomiendo mucho Alan Moore, Frank Miller, pues los clásicos, David Mack. No sé si conozcas a David Mack. No. Tiene una que se llama Kabuki y está preciosa. Él la dibuja y él la escribe y está hermosísima Kabuki. Es muy interesante porque empieza como una serie de acción, un cómic de acción en el que están en Japón y son asesinas Ok. de los yakuza y también se pelean con los yakuza y luego la atrapan y luego pasa por un proceso psicológico en la que tiene que quitarse el programa que tenía de asesina. Primero como lavado de cerebro porque el donde está pues la quieren cambiar. Y luego se escapa de ahí
y luego ya ella sola quiere mejorar su estilo de vida y también quiere convertirse en una persona normal, entonces también pasa por un proceso psicológico y ahí es donde ya el dibujante, el artista, le mete ya ahora sí mucho arte y juega con estilos diferentes, usa óleo, usa acuarelas, usa muchos estilos de pintura, inclusive usa fotos, collage, etc. Es muy interesante, esa historia es muy interesante. Él creó a Echo, Ok. que es ese Hawkeye al principio de los Vengadores The Endgame. ¿Te Sí. acuerdas del vestido negro? Ajá. Bueno, él creó a ese personaje, Ok. Echo. Claro que él tenía una idea diferente, ya después se convirtió en Hawkeye. No era Hawkeye antes. Este, a ver, ¿qué tienes para enseñarme? Pues mira, tengo el número 4 de The Man of Steel. ¿Pero de qué año? Ah, no vengas. Esos son de los 90s. Ahí estaba este Luthor original todavía vivo. No, se me hace que es de los Sí. 80s. Ese Luthor es el original. Sí. Estaba calvo por el anillo de kriptonita que usaba hasta que ya por fin se murió por cáncer, por usar radiación, por usar el anillo de kriptonita. Perdón. Y luego sale su hijo, que es un clon. Es el Sí. mismo clonado. Tengo uno de Justice League, pero este No, ya es más nuevo. No es de la Justice League que conocemos todos. es donde ya son, es la versión nueva en la que sale Superman sin calzón rojo. Efectivamente. Sí, ya son, pues para los jóvenes, Sí, para los chavos de tu edad. Pero están chidas, hay historias interesantes. sí, Obviamente, están entretenidos. yo prefiero, de la Liga de la Justicia, de DC, fíjate, yo prefiero la DC, Ok, antes, antes de que cambiaran todo. Pero el grupo que más me gustaba era Green Lantern Corps y la JSA, ok. Society of America, que son, había más diálogo, estaban más pensados las historias. No había tanta acción, sí había, pero no se enfocaba en la acción. Se enfocaba más en la relación de los personajes, su personalidad y la trama. Eran tramas largas, son volúmenes, tienes que leer todas. Lo más padre que hicieron fue cuando las unieron, la JLA y la JSA, e hicieron Crisis de Identidad. Crisis de Identidad. Que uno de los superhéroes. Ah, bueno, no quiero spoiler. Matan a alguien. Matan a un superhéroe. Ok. O más bien, alguien relacionado a los superhéroes. Y la persona que lo hizo, pues, era la menos esperada. ¿Qué más tienes? ¿Ya los guardaste? ¿Qué más tienes? Pues hasta acá tengo, también tengo algunos de los X-Men, ¿Cuál? nada más que, o sea, estos son como nuevos X-Men, Ajá. pero acá se ve como la sombra de Viejitos. los originales, acá hasta atrás. Y estos fue una serie de cómics en los que como que dejaban el legado a los nuevos, por así decirlo. Y pues también está interesante, estuvo un poco larga y no alcancé a completarla, pero los demás los leí en PDF. Los encontré ahí en internet y ahí la acabé y pues está chido. También me gustan mucho X-Men. Tiene bastante contenido de X-Men. Yo soy fan de X-Men, pero las chidas era la famosa Uncanny. Sí, No eran tan seguidas, las sacaban, no me acuerdo, varios meses salían y a veces había un anual. Estaban muy chidas esas. Lo que pues, puede pasar es que crean nuevos personajes, crean nuevos mutantes y te pierdes un medio año o un año y ya no sabes quiénes son. Son muy nuevos.
Este, te recomiendo mucho, fíjate, ahorita que me estoy acordando, no sé si conozcas a Neil Gaiman, escritor. Es escritor de novelas, pero también hace cómics. Y al meterse en los cómics hizo una que se llama Sandman. Te va a fascinar. Ese es un hito. A partir de ahí aparecen bastantes cosas muy interesantes en cultura general. La recomiendo bastante a cualquiera. Es súper entretenida, es adulta, o sea, no es acción, acción, acción. De ahí sale el personaje Constantine, para que veas el nivel para dónde va y el nivel de personajes que puede aparecer. Cuando aparece el personaje de la muerte, está brillante, está excelente. Es un cómic en el que están en una cafetera estadounidense en la carretera y el cocinero, la sirvienta, perdón, la mesera, eh, los que llegan ahí a comer, que están de paso, pues se enfrentan a la muerte. Está interesantísimo los diálogos, porque también se meten a temas obviamente existenciales. Están muy buenos sus cómics. Y luego de ahí hay varios volúmenes, está muy larga. Yo leí toda, la leí en PDF también, en internet, porque sí es carísima, ¿eh? La recomiendo que la busquen en línea. Pero si les gusta, cómprensela porque vale mucho la pena. El volumen 1 creo que está en 1500, 1600 pesos, nada más. O sea, Ok. y son como 8 o 9 volúmenes y hay spin-offs, salen más historias dentro de. La que a mí más me gusta, que la tengo, eh, es la del. Ay, ¿cómo se llama? Está basada en las historias de fantasmas japonesas o dioses japoneses. Ok. Y es un zorro. Es la historia de un zorro que pues, se enamora de un monje y quiere pues obtener pues que el monje se enamore. Un monje, obviamente, en una montaña dedicado a la meditación, pues, lo ama. Entonces, Ok. las peripecias de esta, bueno, zorra, aunque nunca manejan Su género. su género, porque es The Fox en English, pero ya cuando sale su versión en sueños, pues por algo se llama Sandman, o sea, el dios de los sueños, Ajá. pues aparece como versión femenina, supongo que para el monje, porque pues él es hombre. Sí. Eh, y hay varias versiones. La versión que tengo es un pintor, perdón, un artista estadounidense y es buena, es decente, pero la que es genial, la que está bien difícil de conseguir, es la que hizo Yoshitaka Amano, un artista japonés, no sé si lo conozcas. Él No. hizo ¿conoces la serie de videojuegos de Final Fantasy? Ajá. Él hizo el diseño de los personajes, él hace los títulos, que dice Final Fantasy, tiene un dibujo acá bien chido entre Sí. las letras. Cuando buscas Final Fantasy, pones Yoshitaka Amano o arte de Final Fantasy, él lo hace en acuarela. Es tan impresionante su arte. Él hizo el diseño, bueno, no creo que lo conozcas, pero él hizo una animación que se llama La Fuerza G. Ok. Las caricaturas viejitas de los 70, después de Mazinger Z, súper violentas, que todos conocemos y admiramos arriba, todos que estamos arriba de los 30 años. Él hizo ese arte, está hermosísimo. Cuando ves sus diseños originales, está hermoso. Ya que tengas tiempo, ponle Yoshitaka Amano y te va a fascinar su arte. Yo tengo varios libros de él. Tengo Ok. varios libros ilustrados de él. Y pues obviamente lo que más aprecio y atesoro son los diseños que hizo para Final Fantasy del 1 al 12, al 13.
en 3 volúmenes diferentes. Están carísimos ahorita. Yo los compré en 400 pesos y ahorita están en 800 pesos cada uno. Subió el precio de todo. De cómics te recomiendo un chorro Vendetta, que ya salió la película, ya es famosa, de los Wachowski, que es de Alan Moore. También te recomiendo Something, que le hicieron serie últimamente, también es de Alan Moore. La de Watchmen, perdón, el cómic de Watchmen, que también es película, de Zack Snyder. O sea, por algo los hicieron película o serie, porque son buenísimos y son hitos dentro del cómic. De Frank Miller, pues Dark Knight Returns, excelente cómic, fascinante como Batman este personaje viejo regresa a ser Batman y como ya todo está súper trastocado por el paso del tiempo. Buenísimo, es la visión política del autor, de Frank Miller, y esa es muy oscura. Es en la época de los 80s, en la época de Ronald Reagan. Superman ahí es el villano. Okay. Y lo que hace ahí, cuando se pelea contra Batman contra Superman, pues es muy parecido a lo que sale en la película de Zack Snyder. De hecho, pues sí, está muy inspirado y me fascinó bastante la película, ver cómo, entre comillas, ya ves algunas cosas que viste en el cómic. Por eso me gustó mucho esa película, que mucha gente no. Sí. De Frank Miller también tiene la de Daredevil, al Hombre Sin Miedo. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? Lo que hizo Frank Miller con Daredevil. Daredevil, fíjate que era un personaje tipo Spider-Man. Ajá. O sea, porque pues, es en las calles, se pelea se pelea con ladrones. O sea, él no está con superhéroes destruyendo galaxias o salvando la vida, salvando Nueva York de Galactus. Él está abajo en las calles, como Spider-Man. Pero no era, por lo mismo no era muy famoso. De hecho, ya iban a descontinuar el cómic. Entonces, lo que hacían antes en Marvel, y estoy seguro que todavía lo hacen, que bueno, van a descontinuar un cómic o un personaje, se lo dan a un ilustrador joven o a un guionista joven. Y así como que el último suspiro, le dan unos 6, 7, 8, 10 números y que ya, o sea, ya sería ya lo último que se haga de ese personaje, y es también para darle experiencia al novato. Sí. Frank Miller, y Frank Miller hizo lo que quiso. Es lo chido, les dan la libertad de hacer lo que quieran. Estamos en el 79, en el 80. Hizo y lo que hizo y redeshizo al personaje, lo destruyó literalmente, le hizo de todo. Reveló empieza como que le revelan a su villano, a su archienemigo, que es Kingpin, su identidad secreta. Y a partir de ahí le destruye todo. Sus relaciones personales, sus amigos, sus relaciones amorosas, su nombre como abogado, Matt Murdock, le destruye todo. Todo. Pero comete un grave error. Se sobreexcede. Okay. Al sobreexcederse, se da cuenta que es un plan diseñado por Kingpin. Ese fue su grave error. Pero ahí no termina la cosa, porque es la primera parte, se lanza contra él sin máscara, o sea, ya así directo. Y se lo suena, creo, no, ya esa es la primera parte, ya no te voy a contar la segunda parte, pero la segunda parte es pues, ya como le van. Está increíble ese cómic. Termina, pues, obviamente, sale Elektra, de hecho, es cuando crean Elektra y sale ahí y pega tanto el personaje que pues, le hacen cómic, etcétera. Y ahí despunta ya Frank Miller, se convierte en un gran escritor de los cómics y obviamente artista. Porque es lo chido de algunos artistas de los cómics. Hay unos que nada más escriben, como Bendis o Neil Gaiman, pero hay unos que nada más hacen el arte
Pues está Alex Ross, está Campbell, está Stanley, ¿qué no? Jack Lee, que es muy famoso, Madureira, pero están los que hacen tanto escribir como ser el artista. Está Kirby, Stanley, por ejemplo, nada más escribía. Damien Mack, que es el que te estaba contando, de Kabuki, y Frank Miller. Will Eisner. ¿Sí conoces a Will Eisner, Elliot? Sí, creo que sí. No me acuerdo. Él es viejo. No sé si supiste que crearon una película de un cómic viejito que se llama The Spirit. Ok, sí. Él creó ese personaje. Él no consideró nunca The Spirit. Él es de los 40. Su cómic sale a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Él creó las portadas. Él creó el estilo de las portadas. Que fueran muy llamativas y que dentro de ahí tuvieran elementos donde destacan pues el nombre del autor, el título de la historia, etcétera. O sea, por ejemplo, está el nombre gigante de Spirit y en lugar de que están hechas de roca y está el personaje tratando de cargarlas o hay una en la que eso lo imitaron después en The Hulk, en algunas portadas de Hulk. Otra en lo que dice el Spirit, pero tiene la forma de edificios, tiene los foquitos de los apartamentos prendidos. Y dice o están ahí los coprotagonistas de esa historia en, en las calles. Pues la clásica, está lloviendo y en la banqueta, en la calle, está el agua corriendo, se hace el charco y está el agua corriendo, yéndose hacia la coladera y ahí ve unos papeles y ahí escribe el nombre del autor, etcétera. Entonces, son esos elementos que hizo Will Eisner. Y bueno, y aparte él creó la novela gráfica, el formato, el formato de la novela gráfica. Eso, pues, en el final de los 50, mediados. Él es judío, entonces muchas de sus historias tienen que ver con esa forma, con esa cultura. Con esa, por ejemplo, tiene el contrato con Dios y pues tiene muchos elementos que van para allá. De hecho, el premio, o sea, así como existe el Oscar, el Emmy, el Grammy, el premio a los cómics se llama Will Eisner por él. Así de importante es Will Eisner. Y fíjate que yo tengo un libro en el que es una entrevista entre Frank Miller y Will Eisner. Discuten y platican los pormenores de los cómics, cómo iniciaron, las diferencias de lo actual y lo viejito, los superhéroes, de que obviamente Will Eisner él nunca se consideró parte de eso, porque los superhéroes se hacen ya famosos en los 60s. Y en los 50s en los que él trabajaba, pues no era, o sea, él hacía cómics y ilustración. Hacer cómics de superhéroes era todavía más abajo de lo que el rango de que está. Pero está muy interesante ese libro. No sé si existe todavía. No sé si existe por ahí a la venta. Déjame buscarlo. Pero bueno, ya me alargué mucho. A mí me encanta hablar de cómics, ¿eh? Y pues todo lo que conocemos ahora de... ya lo encontré, sí está. Eisner Miller, a one-on-one interview. 500, 600 pesos en Amazon. Sí está, sí está. No, ya lo tengo. Lo que dice que lo puedes conseguir igual en un PDF o si te lo presto sería cuidarlo, porque nada más lo leí una vez y lo guardé y no le he doblado nada. Aprecio mucho ese libro. Ya está viejito, perdón, ya falleció. Ya. Y nada más comentar, pues Frank Miller, pues Sin City, que obviamente ya viste la película,
La 1 es la buena. Los cómics son los mejores. Y 300. Ok. ¿Qué viste? 300, la película. Sí. ¿Ya viste el cómic? No. Es que es más fácil. Uno entra más rápido a los cómics por las películas. Claro. Y fíjate que hay mucho película que viene de cómic que uno no sabe que viene de cómic. Sí, de hecho. Aparece. Y pues esta nueva, la The Boys, esta serie está muy interesante. Es lo Fíjate que mismo. no lo he visto. ¿No has visto? Fíjate que o sea, son cosas que dices, ya salió en Watchmen, Ok. ya salió en, o sea, esos temas ya, los hemos Ya visto. se han visto. Ya se ha visto, pero Powers inclusive, pero quieras o no, está entretenido porque ahora están viéndolo por un lado un poquito más violento. Ok. Porque Powers es violenta, pero todavía tiene, Bendis todavía maneja un sentido de moral porque son policías los que están detrás y los personajes principales. Y Watchmen pues maneja el concepto un poquito más universal. O sea, no se meten tanto a los detalles, más que nada. Ajá. Y en The Voice, pues sí, ya se meten en los detallitos. Y más que nada también lo actualizan con los medios de comunicación, las redes sociales de ahora. Ok. Y cómo el corporativismo, se nota más el corporativismo. Que eso no se hizo. Aparece en Watchmen, pero no aparece enfrente, no te lo ponen en la cara, te lo ponen de fondo. Donde ya el corporativismo, ya sabemos que el gobierno, la política nacional, no tiene nada que ver con la economía global. La economía global es la que manda y la que define los parámetros de las políticas de las naciones. Eso es el corporativismo. Y es algo que se vive desde los 60s, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, o durante la Guerra Fría más bien. Es algo que se vive y, o sea, son las grandes corporaciones que se adueñan, que compran, que crean monopolios, pero también que compran, se diversifican, porque es como Disney, pero imagínate los de energía. Ok. Es como Disney, pero imagínate los de tecnología, los de energía, tecnología, alimento, la carne, por ejemplo. O sea, en realidad sí son monopolios. Y, y también de agricultura, de alimento. Entonces, la verdad, sí son muy destructores en cuestión de los temas del bienestar social, porque al Sí, final de cuentas lo que a una corporación le interesa es mantenerse a sí misma y tener ganancias. claro. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es que la mitad del dióxido de carbono que se crea no es por las fábricas, es por la ganadería. Ajá. Entonces, ¿y quién habla de eso? ¿Y quién discute eso? ¿Y quién dice vamos a medirnos con la carne? Si hablas de cambiar a vegetariano, pues te consideran un loco. Pero medirnos, o sea, se crea demasiado carne, se crea demasiado ganado, que es lo que realmente está creando dióxido de carbono. Por lo que consumen, porque tienen que consumir pasto, por lo que tienen que limpiar para volver a poner pasto y por la cantidad de excremento que crean el ganado. Sí, Sí produce una gran cantidad de dióxido de carbono. Pero más que nada es lo que el ganado consume. O sea, los pones, comen, luego secan un área y luego pues, tienen que esperarse varios años o algún año para volver a plantar y que crezca otra vez para que puedan comer, pero ya estuvieron en 2, 3, 4 lugares diferentes que ya se convierten en desierto y se van circulando.
Y eso provoca, uno pensaría que provoca cierta este, regularización, pero no, o sea, provocan que muchas áreas tengan que comprar más tierras para limpiarlas y convertirlas en alimento para ganado. Y la otra es la agricultura, que también hace lo mismo, destruyen grandes áreas destruyen grandes áreas de naturaleza y plantan una sola cosa, y pues obviamente eso afecta mucho geografía, a la biosfera de ese espacio, los animales, etcétera, 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 las otras plantas, bla, bla. Bueno, eso es lo que está afectando a las abejas, y eso es lo que está afectando, y que no haya abejas, eso va a afectar que no haya frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es Cicerón. Cicerón. Filósofo, político, demagogo, romano. ¿Qué encontraste, qué leíste sobre la vida de Cicerón, Elliot? Pues no leí alguna biografía o algo, pero Te recomiendo siempre que cualquier autor leas su biografía, aunque sea la de Wikipedia, sí, que siempre son relativamente cortas. Siempre te recomiendo a que leas al autor. ¿Y luego? pues leí el de sobre la República De la República. y le eché una ojeada ojeada digital porque estaba en PDF, al de, ¿cómo se llama? ¿Todas las leyes? Sí, las leyes. Todas las leyes. Fíjate que la historia de Cicerón es muy interesante. Él es contemporáneo de César, el primer emperador de Roma. Y fíjate qué curioso. Uno piensa, ¿qué fue primero, el imperio o la república? Y como uno tiene el background de Star Wars, cree que primero la república primero es el emperador y luego la república. Uno pensaría eso. Ya después salieron las precuelas y ya es primero la república y luego el emperador. Y así fue en Roma. Primero fue una república y César se convierte en el primer emperador. Hubo una guerra civil. Y César toma las riendas del ejército, conquista, vence a su propia gente, a los romanos, con su ejército de centurianos, o sea, un ejército romano contra un ejército romano. Hay una guerra civil, él gana, pierde, pero por una tontería, en lugar de que retroceda, en lugar de que avance el ejército romano que estaba en contra de César, retrocede. Y es una estupidez porque pues eso que avanza, pierden, pero no los vencen en su totalidad. Entonces continúa el ejército y avanza. Pero bueno, sitian Roma y muy listo César, militarmente hablando, muy, muy, muy listo. Y entran en una temporada, en unos meses de anarquía, obviamente falta de alimento, enfermedades, etcétera, lo cual provoca que al final cuando entre, pues entra como un liberador. O sea, los villanos ya son los que estaban ahí al mando, entonces entra como un liberador César. Y todo esto lo vive Cicerón como senador. O sea, le toca la guerra civil, le toca el enfrentamiento de los romanos contra César, le toca la llegada de César y su transformación en emperador. Le toca el gobierno de César y le toca la guerra, o bueno, el asesinato de César eh, entre ellos, el que se queda con el poder sería Marco Antonio. Y también con su esposa, con Cleopatra. Supongo que Cleopatra estuvo más enamorada de Marco Antonio por algunos elementos en la historia. Pero fíjate, este momento es muy importante en la historia del Occidente y obviamente de Europa y Roma. Y es muy interesante, es muy llamativo. Yo recomiendo a cualquiera que haga
que se meta a Wikipedia o que agarre un libro de historia de Roma. Hay unos muy tranquilos, libros muy sencillos y amenos. Está ese libro de Isaac Asimov, del Imperio Romano y la República Romana. Primero, obviamente, es la República Romana y luego es el Imperio. Pero obviamente muy diferente la Roma de esa época con la Roma de la actualidad. ¿Qué te estaba contando? Bueno, pues es la vida de Cicerón. Ya con Marco Antonio, él no estaba de acuerdo con el emperador. Él no estaba de acuerdo, él quería que se mantuviera la república. Entonces no está de acuerdo con César, pero se mantiene en cierta, entre comillas, en silencio. O sea, si hay una revuelta en contra de César, lo matan. Acuérdate que le hacen una pequeña, una trampa, lo saludan de frente, él llegando al Senado, lo saludan de frente y por atrás vienen todos y le encajan un cuchillo. Es muy famosa, ¿cómo se llama? Ya no estoy cambiando el tema, pero es muy famoso que inclusive en esta conspiración Bruto, que era por su segundo al mando casi de César, pues sí, él también decide matarlo. Él también está ahí atrás, le encaja también el cuchillo. Y es muy famosa la frase en la que supuestamente dice, lo volteé a ver y tú también, Brutus, tú también me estás traicionando. Creo que eso es de Shakespeare. Hay polémica en su tema. Estoy aquí en Wikipedia, sí hay polémica. El idus de marzo, el famoso día de marzo, el del 44 antes de Cristo, famoso idus de marzo. Conmemoraron ese día con una moneda. Lo vi eso en la precio de la historia. Pero bueno, Cicerón se mantiene al margen de esta situación. Pero cuando llega Marco Antonio, ahí sí se enoja y trata, por medio del Senado, por medio de la ley, trata de evitar que Marco Antonio se convierta en emperador. Y pues ahí es donde ya Marco Antonio se lo echa. Lo mata a él y a algunos de sus familiares. No a su hijo, pero sí se muestra la tiranía de Marco Antonio con la muerte de varios de sus enemigos, y entre ellos Cicerón. Filósofo, escritor, legislador, político. Es muy interesante la vida de Cicerón, y cuando hablemos de Séneca, pues también él está muy relacionado con la vida política. A él le toca otro, a él ya le toca a los emperadores, pero a él ya le toca a alguien también muy famoso, a Séneca. Pero bueno, de Cicerón, su filosofía. Fíjate que, bueno, primero, ¿qué leíste? ¿Qué encontraste? Estás en mute. Sobre la República. ¿Qué encontraste que te llamó la atención? Y a partir de ahí podemos ya trabajar sus ideas. Sí, pues para empezar que es un diálogo. Perdón, siempre hay que decir cuándo nació y cuándo murió. Nació el 106 antes de Cristo, murió el 43 antes de Cristo. Ahora sí. Bueno, lo primero que me llamó la atención pues es que es un diálogo que pues como Platón, o sea, después de Aristóteles está Cicerón y llega otra vez con diálogos, y a través de los diálogos pues ya es donde expresa su forma de pensar, pues en general su línea de pensamiento. Y pues son 3 personas, 4, los que están en el diálogo.
De 3 a 4. Sí, sí, sí. Sí. Y pues hablan sobre la república, sobre la correcta forma de gobernar, empiezan hablando sobre un eclipse que sucedió y de una forma u otra entran a conversar sobre la república, como que ¿Platón? el personaje principal es Escipión Sí, sí, y es Cicerón. sí, Crea su seudónimo. entonces a través de Escipión, Cicerón da a entender que para él la república es como lo más importante en ese momento, o sea, de lo que se debe estar hablando en ese momento. Y pues empiezan a conversar acerca de la república y de la correcta forma de gobernar. Supongo que también mete algunos hechos que están pasando recientemente. La verdad no estoy seguro de eso. Sí, sí, él maneja la actualidad de su tiempo y de los años en los que estuvo escribiéndolo. Sí, Fue publicada en 53 antes de Cristo, unos, unos que 10 añitos antes de que falleciera. sí, 10 años. Fíjate, bueno, sí, hay que decirlo. Cicerón es un enamorado de Platón, de su pensamiento, de su filosofía y su estilo. Por eso conserva los diálogos, para empezar. Por lo tanto, también sus ideas están muy relacionadas con Platón. Este es algo que vamos a empezar a notar hasta la modernidad. Los autores no es que copien, sino que parten de los grandes, que son los griegos. O sea, ya, bueno, hablamos de los griegos, eran los que crearon la filosofía. A partir de aquí es los que leyeron los grandes y a partir de ahí que crearon ellos. Entonces, por eso por eso hay tanto filósofo, tantos escritos y solo hablamos de los más importantes porque son los que trajeron algo nuevo al mapa y la filosofía. Lamentablemente la mayoría son hombres y las mujeres, aquellas mujeres filósofas que estuvieron ahí, o le robaron o no tuvieron la posibilidad de destacar por miles de razones. Pero bueno, el punto es, bueno, por la única razón, por el simple hecho de ser mujer, lo cual obviamente está mal. Pero ya me fui, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en eso de que pues no hay muchas filósofas. Sí hay, pero en la mayoría de los casos son repetidoras, o sea, no traen nada nuevo al tema de la filosofía. Recapitulan o mencionan algo que ya se ha dicho, lo cual no es que sea malo, pero lo que nosotros ahorita estamos buscando son esos hitos, esos autores que traen algo nuevo. Y lamentablemente estoy seguro que muchas autoras que traen algo nuevo, pues les fueron robadas sus ideas, si es que le tuvieron la oportunidad de leer y escribir. Pero bueno, no me gusta, ya me fui a un paréntesis, otro paréntesis de un paréntesis. ¿En qué estaba? Ah, es platónico, pero pero también leyó Aristóteles. Entonces su política, que es el tema de este tratado, es más aristotélico que platónico. Acuérdate que la República de Platón pues maneja una utopía. Él está creando un gobierno, un estado ideal, que es la República. Cicerón no hace esto en la República. Cicerón habla de las maneras, de las leyes, de las formas de ser para mejorar o para establecer una mejor república que la que ya tiene. Él no quiere crear una utopía, no quiere crear un nuevo sistema, un nuevo gobierno. Él es aristotélico en el sentido de que prefiere las leyes de sus ancestros,
mantenerlas. Él está de acuerdo con la tradición. Él considera una ley natural. La ley natural es, así como el término lo dice, no es conformado a la fuerza, no es artificial, simplemente se va dando. Y eso es lo que hay que respetar. Cuando el hombre ya empieza con el vicio, cuando ya se le acaba la prudencia y cuando ya empieza a buscar las ambiciones y el poder, es cuando no es natural, porque es los deseos personales, egoístas y artificiales de ese gobernante, de ese político. Entonces, lo natural es cuando se da de forma natural, o sea, la organización del Estado, del pueblo, de la república, la res pública, la cosa del pueblo, se da de forma, se fue dando, según Cicerón, se va dando de forma natural. Así como la sociedad, así como la ciudad, así como todos los pueblos del mundo, para Cicerón. O para los filósofos de esta época, porque también Platón trae, es lo que expresa en la República cómo se va creando la sociedad. Entonces no le interesa mucho llegar a ese nivel como Platón en cuestión de crear una utopía. Le interesa más poner los parámetros para mejorar su república, en la que él ya está. Fíjate, saqué aquí unos de la lectura. Bueno, también hay que comentar de la lectura de la República de Cicerón, que no está completa. Está mayormente casi todas las páginas están perdidas. Yo diría que tenemos solo un tercio o un cuarto de lo que realmente fue la República de Cicerón. En vez de eso tenemos algunos fragmentos y tenemos comentarios de autores posteriores que tenían la versión completa e hicieron sus apuntes, hicieron sus resúmenes, entre ellos San Agustín, que es uno de los filósofos que hablaremos después. Y esas son las cosas que tenemos para poder completar la obra. En la mayoría de los casos de estos apuntes, de estos comentarios, dicen, el autor habla de este tema, de este tema, de este tema y concluye que esto es esto. En otros casos, parece ser que el autor habla de su visión, de cómo es que percibe o cuál es la idea de Cicerón, pero metiéndole su cosecha. Entonces no hay que ser hay que tener cierta duda y hay que manejarlo con cuidado todas estas añadiduras que están dentro de la obra. Pero hay que acercarse a lo que sí es de Cicerón, que sí están esos fragmentos, y quedarse con ellos como que son parte de su obra. Fíjate que saqué varias citas. Te quiero leer algunas citas y a partir de ahí vamos a construir su pensamiento. ¿Me acompañas? Sí, dijo que sí. Dice la primera que puse: no ha de poseerse la virtud a la manera de un arte cualquiera sin practicarla. El arte que no se practica puede poseerse como ciencia, pero la virtud consiste precisamente en la práctica. Estamos en una época en la que la ciencia no era práctica, era teórica, 100% teórica. Y hacerla prácticas dejaba de ser ciencia. Bajabas tu nivel, te convertías en un artesano. Ya no eras más un artista que un científico, que un filósofo. Y entonces, para Cicerón, dice, no ha de poseerse la virtud a la manera de un arte cualquiera sin practicarlo. El arte que no se practica puede poseerse como ciencia, o sea, puedo yo pensarla, pero la virtud consiste precisamente en practicarla. Y la virtud obviamente es un tema muy importante tanto en Aristóteles, pero más en Platón. Acuérdate, él buscaba el ideal de la virtud que estaba relacionada con lo divino, estaba relacionado con el bien, y estaba relacionado con la justicia, la igualdad, etcétera, etcétera. Todos estos ideales. Y pues obviamente dependía del elemento de la razón.
Entonces, es una pequeña diferencia con Platón. O sea, ok, yo puedo pensar la virtud y hacer ciencia de ella, pero dice, pero la virtud consiste precisamente en la práctica. Si no la hago, si no la uso, no es virtud. Entonces, sí es una pequeña diferencia a Platón. Ama a Platón, pero él sabe que se necesita la práctica. O sea que sí leyó a Aristóteles. Y en Aristóteles está esa necesidad de hacer práctica el conocimiento. Otra cita. Solo se goza las cosas por la sabiduría. Y bueno, hay que comentar, pues, así como Aristóteles y Platón, perdón. Mencioné los dos nombres al mismo tiempo y salió Aristón. Platón y Aristóteles comentan que la razón, la sabiduría, pues es el elemento, es por medio del cual los placeres se disfrutan. Y los placeres que no se disfrutan por medio de la razón son placeres mundanos, que básicamente son vicios. Pero él está de acuerdo con ellos, que es por medio de la razón. Solo se goza las cosas por la sabiduría. Y luego continúa diciendo, no por el contrato civil, que ya mete el elemento político o social. No por el contrato civil, sino por la ley común de la naturaleza. El contrato civil. El contrato civil se refiere a la decisión de los pueblos, de los hombres, para crear una comunidad. Sus leyes, sus reglas, sus prohibiciones, sus restricciones, sus castigos. A eso se refiere con el contrato civil. Y dice, no por el contrato civil, o sea, no hay sabiduría en el contrato civil, no hay felicidad tampoco, no se goza, sino por la ley común de la naturaleza. Él es naturalista en ese sentido de que el gobierno, la sociedad, fueron hechos de forma natural, sin fluir, que ellos fluyeron en la sociedad con el tiempo. No fue, y lo que se decide, y los hombres hacen y deciden, pues es un contrato. Es algo que no necesariamente es natural, es algo artificial, lo cual no necesariamente tiene que ser bueno, ¿no? Puede ser malo. O sea, un contrato, el problema del contrato social, el problema del contrato civil, más explícitamente, porque el contrato social se manejará ya después, puede nada más manejar un tiempo, puede manejar una circunstancia o el beneficio para unos cuantos hombres. Y ese es un problema, porque debería ser para todos. Entonces, la ley común de la naturaleza de la cual habla Cicerón se supone que debería manejar el bien para todos, la igualdad para todos. Eso es de lo que él está hablando aquí. Siguiente, república es cosa del pueblo, o yo traduciría mejor, república es república es cosa y pueblo. Res, público. La cosa del pueblo, o más bien el objeto del pueblo. En términos más, más sencillos. Dice, el pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con el objeto de la utilidad común. O sea, hay unas leyes que te respaldan. O sea, a final de cuentas, aunque haya esta ley de la naturaleza, la república es ya este contrato social, que ya está formado por estas garantías, estas leyes, y que buscan la utilidad, que su objeto es la utilidad común del pueblo. O sea, que todos tengan lo necesario, que todos tengan libertad, etcétera, 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 etcétera. Él también habla, igual que Aristóteles y Platón, de las diferencias entre monarquía, aristocracia y democracia. ¿Te acuerdas que monarquía era la de? ¿Y aristocracia? La de varias personas. Un puñado, una élite. Y la democracia, la decisión del De pueblo. todo. Sí. Bueno, vamos a hablar de qué es lo que prefería Cicerón.
Fíjate que Cicerón no está muy de acuerdo con ninguna de las tres, porque al final de cuentas las tres caen en vicios. Y si le hacen la manito a torcer en el diálogo, le tuercen la mano y pues, si tiene que decir una, dice la monarquía, donde dice que todos carecen de derechos, pero, pero la monarquía tiene este elemento que algunos temas deben, dice que es, ¿cuál? Perdón. La monarquía tiene este elemento en el cual existe la capacidad de realeza. Él todavía está unos años antes de Cristo. Todavía la realeza, la nobleza más que nada, tiene mucha importancia y tuvo mucha importancia hasta el finales hasta el que se acabó el medievo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el noble sí es superior al pueblo, al común denominador. O sea, yo como noble, por derecho divino, sí soy superior, soy una mejor persona que tú. Sí existe esa clase social y sí existe ese elemento que nosotros ahorita en la actualidad no entendemos o no consideramos. Si acaso los de clase alta se creen superiores por tener más dinero, pero en esta época no nada más era por eso, era por el hecho de que por ley natural, por ley orden divina, ellos nacieron en una familia de la nobleza, por lo tanto son superiores a cualquier otro. Sus decisiones, sus pensamientos, su forma de ser es superior, por lo tanto tienen más derecho a decidir dentro del gobierno. Eso es lo que pasaba y eso es como se pensaba. Es hasta el humanismo, hasta el 1300 y 1400, cuando ya empezaron a aparecer gente que pensaba que la nobleza no venía de la sangre, la nobleza venía de las acciones, pero estamos hablando de 1300 años después. Faltaba mucho para que pensara la gente diferente. Entonces dice, en la monarquía todos carecen de derechos y participación de los negocios públicos y solo una persona decide. En la aristocracia apenas tienen cierta poquita libertad del pueblo. Pero dice, es la crítica a la democracia. La igualdad absoluta es una iniquidad, o sea que no hay nada realmente igualitario, puesto que no reconoce méritos. Si todos somos iguales, nadie va a estar superior del otro. Por lo tanto, todo lo que se pueda decidir no va a tener eco. O peor aún, no hay una decisión que sea mejor a la del otro. Si todos somos iguales, si todos tenemos voz y voto, mi decisión es igual de importante que la de cualquier otro o la de todos. Entonces, ¿cómo hacerlo en esta democracia en la que todos deciden, si todos somos iguales, que la mía sea la más necesaria o la más importante o la mejor decisión? Y ahí es donde dice, eso no se puede. Él dice, repito, la igualdad absoluta es una iniquidad, puesto que no reconoce el mérito. O sea, no habría alguien que realmente tuviera la capacidad de decidir, porque todos seríamos iguales. Si todos somos iguales, ninguno tiene la mejor decisión. Y lo que se busca es la mejor decisión para el bien común. Dice, el mejor gobierno es el que otorga la libertad. Este es el mejor de los bienes, y que si no es igual para todos, no es libertad. Entonces, al final de cuentas, aunque deba existir un grupo de gente que sea mejor a los demás, que no es igual, lo que se debe de buscar es la libertad en la mayor cantidad de gente, en el común denominador, que toda la gente tenga la libertad. ¿De qué? No de decidir, de tomar decisiones, pero sí la libertad de hacer lo que le plazca. Obviamente, entre más rico seas y más noble seas, más libertad tienes. Y lo que se busca es que todos, inclusive los pobres, tengan esas libertades. Pero desde arriba. O sea, desde arriba para abajo. O sea, los que tienen la libertad son las que la otorgan a los pobres, a los que no la tienen. Otra crítica sobre la democracia es que dice que la concordia es fácil cuando todos tienen el mismo interés.
Si hay un interés en común, pues todos se ponen de acuerdo fácilmente. Pero si hay intereses diferentes y cada quien tiene un interés propio, pues ¿cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo? Por eso en los partidos políticos siempre hay disputas, porque es un grupo que busca el beneficio para ese grupo, no para el común denominador, para el pueblo en general. Eso ya viene como un segundo interés. Primero los míos, después los demás, porque en los demás también están los de los otros partidos. Por eso yo no estoy de acuerdo con el partidismo que existe en la mayoría de los gobiernos en este mundo en la actualidad. El poder excesivo lleva a la esclavitud del pueblo. O sea, lo contrario pues sería que un gobernante, un tirano, pues provocaría la esclavitud del pueblo, lo cual provocaría en guerra civil. Estamos en Roma, saben muy bien que se le da mucho poder a los generales. Y cuando podían, pues se rebelaban, porque muchos también de estos generales pues eran extranjeros. Acuérdate que Roma creció demasiado, entonces tenían que conseguir gente de esas otras regiones que habían conquistado. Entonces tenías generales que eran germanos, españoles, ingleses, etc. Dice, si existe una justicia, vamos a acabar por unos mucho, si existe una justicia natural, todos reconocerían las mismas leyes y estas no cambiarían todo el tiempo, con el tiempo. Repito, él no está de acuerdo con el contrato social, civil, en el cual de forma artificial creamos leyes. Él quiere esa justicia natural, donde todos reconocerían las mismas leyes, como se dio de forma natural, como se dio de forma fluida, con el tiempo en la sociedad, las leyes tampoco van a cambiar, porque pues son las justas, porque de forma natural se dieron. Y esta forma de pensar, pues también con el humanismo esto también ya deja de ser. El problema de esto es que si esto es natural, y se da de forma natural, ¿por qué existen como quiera problemas como guerra, hambruna, ambición, etcétera? Cicerón pues nos habla de los vicios, así como Platón y Aristóteles nos hablan de los vicios, de que pues no hay prudencia, no hay justicia, no hay igualdad, está lo opuesto, hay corrupción del gobernante o de los gobernantes. Pero pues Cicerón también nos habla de esto, y el problema es que en la actualidad que nosotros vivimos y que vivieron los modernos, es que incluso que estos no son las cosas que definen al gobierno ni sus leyes, sino que las leyes y el protocolo, el sistema, el Estado, es el que debe partir en la idea de que nosotros no seamos capaces de transformar estas leyes en el sentido de que sean para nosotros nada más, que solo nos den el beneficio. Entonces la idea es crear crear llaves para impedir que haya los cambios para que solo un grupo sea el beneficiado o una persona. O sea, detenerle, quitarle poder. Primero a los nobles, después a la iglesia y después a ciertos grupos, como los burgueses. Entonces, eso no pasó de que en un año, eso pasó en cientos de años durante la modernidad, o sea, a partir de que se escribe la Carta Magna en Inglaterra, creo que es en 1300 o 1400. Ahorita te digo el dato. Luego ya con la creación de las naciones, pero eso se da a partir de la Revolución Francesa. Entonces no fue de la noche a la mañana, inclusive cuando aquí hubo la Revolución Mexicana, no se creó una república, se creó un imperio. Es de 1215. El famoso Juan de la historia de Robin Hood. Entonces, bueno, el asunto es
que esto de la ley natural ya no se acepta. Se acepta la convención, en el cual el grupo de gente que representa grupos de gente mayores, que es la democracia representativa, toma las decisiones para los intereses en general. Y las leyes básicamente lo que hacen es evitar que esta gente que está en el poder lo conserve. El primer gran logro fue que el voto no sea, perdón, que el poder no se mantenga vitaliciamente hasta que se muriera. O sea, que los senadores, los legisladores, el rey inclusive, o el presidente, etcétera, no estuvieran en el poder toda su vida, sino que hubiera una rotación, como se daba en la democracia de Grecia. Grecia es el punto ideal en que la modernidad toma en cuenta los parámetros para crear los gobiernos que sean después. Todo eso ya lo veremos cuando hablemos de los modernos, de la ilustración o previos a la ilustración. ¿Cómo se va dando esto de la diferencia del orden de la ley natural al orden de la convención social? Y nacen las naciones. Digo, primero tuvieron que escribir los filósofos sobre el contrato social para que pasara, y después pasaron 200, 300 años para que ya ahora sí se realizara un contrato social. Realmente pareciera un gobierno sin una monarquía. Entonces, todo esto fue muy lentamente. Entonces, tenemos la oportunidad de verlo también lentamente. ¿En qué estaba? La monarquía, sí. Si existiese una justicia natural, todos construirían las mismas leyes. Entonces, este es el ideal de que, pues, con esta justicia natural no hay necesidad, no habría problemas. Todos reconoceríamos esta ley como algo natural, algo que proviene desde siempre, y siempre ha estado, y siempre ha sido, y siempre será. Pero también sabemos que nada es eterno, y todo cambia, y las circunstancias cambian, y hay que también acomodarnos y adaptarnos a las circunstancias. Pero no existe la ley o derecho natural. Este es a lo que se enfrenta ya Cicerón. Por lo tanto, no es la naturaleza la que inspira a los hombres la justicia. Aquí se lamenta Cicerón que no existe este ideal en la realidad. O sea, esto del estado natural es lo que debería existir, no lo que existe en su realidad. ¿Qué existe en su realidad? Una república corrupta, que los senadores pues brincan de lado a lado o se mantienen en grupos porque pertenecen a un linaje, a una nobleza política. Y él lo acepta, él lo reconoce. Y esta cita nos dice eso, que él lamenta que este ideal no exista, que no suceda, pero debería ser así. Ya después, los modernos pues contradicen que deba ser así, porque no se da de forma natural. Nosotros la creamos, nosotros la mantenemos, nosotros la transformamos, nosotros la cambiamos. Dice la justicia. Bueno, pues él mantiene la misma idea de Aristóteles y Platón. La justicia es darle lo que merece a cada quien. Y la última cita es: la ley es la distinción entre lo justo y lo injusto, o sea, lo que cada quien merece, modeladas por la naturaleza. Sigue con esta idea. Principio antiquísimo de todas las cosas, regla de las leyes humanas, que impone penas a los malvados y defiende y garantiza a los buenos. Entonces, esta es la postura neoplatónica de Cicerón. Es platónico, es aristotélico, agarra lo mejor de cada uno, pero no escapa de del tradicionalismo de Aristóteles, que él también estaba de acuerdo en mantener la tradición del gobierno democrático que tenían, o más bien aristocrático. Para Aristóteles era la aristocracia. Para Platón era la monarquía, el rey filósofo. Para Cicerón, él le tuerce la mano y tiene que decir la monarquía. Pero lo que él prefiere es un gobierno balanceado. Un gobierno en el que, ok, hay un monarca,
pero algunos magistrados, le llaman magistrados, o sea, algunos que tengan la capacidad también de gobernar y que le quiten poder al gobierno y le den poder al pueblo, o sea, que ellos son los que decidan algunas cosas del pueblo, supuestamente dándole un balance al gobierno. Donde, ok, el pueblo no va a decidir porque el pueblo no tiene la capacidad. El rey va a tomar decisiones importantes, pero va a haber cierto grupo de gente de élite aristocrático, que le llaman magistrados, que van a balancear el poder, van a tener alguna cantidad de decisiones para que el rey no solo se dedica, pero no sea poder, no sea omnipotente el rey, no tenga todo el poder. Y esa es la visión de Cicerón. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué cuentas? Pues está interesante ver que tiene la postura, como tú dices, de Aristóteles y Platón. Y sí, o sea, las mezcla, las combina y de ahí ya, a partir de ahí ya es donde escribe y hace su línea de pensamiento que se podría decir que en cierto sentido no es suya, pero sí es suya, porque es una combinación de ambas. Sí, lo interesante de Cicerón es que pues hace esa mediación entre estos dos autores y también él pues está peleando con un gobierno corrupto. Y él también pertenece a un grupo político. Él es un senador. Él está con los ancianos que quieren mantener la república. Él se enfrenta a César y después a Marco Antonio. Bueno, le da el silencio a César, pero sí se enfrenta a Marco Antonio, lo cual provoca su muerte. Entonces, él sabe muy bien que la tiranía, el mal, son cosas humanas, pero el bien es algo natural, es algo. Él no es cristiano, él no es todavía no nació Cristo, él no es griego, él no es un creyente de la religión como los griegos lo eran. Él es romano, su religión es la república. Él, bueno, es que también es muy diferente, aunque comparten los mismos dioses, es muy diferente la visión religiosa de los romanos a los griegos. Eh, Él no está, fíjate que en el siguiente libro, Tratado de las Leyes, él maneja ya pues los pormenores. En lugar de ser un tratado parecido también a las leyes de Platón, pues maneja algunas cosas más sencillas, como por ejemplo, bueno, algo que también se da en la República, el manejo de la música, el manejo del arte, la censura, y en cuestión religiosa, pues acepta los sacrificios, que tienen que hacerse también de cierta forma para que sean más equilibrados, más balanceados, en cuestión de la participación del pueblo. Pero el punto es que su religión es la República. Son hechos, como es una tradición muy vieja, la República de los romanos, y él está en el punto final. Él la quiere mantener. Deja checar cuántos años son de la República Romana. Establecida fue en el 509 antes de Cristo, 500 años de república. Pues son muchas, muchas, muchas generaciones. Estamos hablando que por lo menos hay de 4 a 5 generaciones por siglo. Ya sabes que los hijos nacían en los 20, cuando uno tenía 20 años o antes. Entonces, pensando que en ese sentido, pues había por lo menos 4 o 5 generaciones, o tal vez 6, en 100 años. Entonces, por 5 son 40, 30, perdón, 6 por 5, ¿cuántas? 40. Sí, ¿no?
30. 30 6 por 5, 30. y 6 por La 6, mitad es 60. 6 por 6, 36, ¿verdad? Sí. 6 por 7, 42. Ajá. 5 por 8 es 40. 40. Ahí me estaba yendo por la tangente ahí. Hay que repasar las matemáticas de vez en cuando. También. Son 500 años de tradición. Son muchas generaciones. Es un gran linaje. Es prácticamente una dinastía, un estilo de gobierno. Que obviamente no nació exactamente como la vivió Cicerón, pero que él buscaba mantenerlo lo más posible de forma tradicional. Y es algo que hacen las viejas generaciones. Como somos viejos, queremos mantener lo que era cuando éramos jóvenes. No nos gusta tanto el cambio. Y es lo que él dice, él no está de acuerdo con el cambio. No deberían las leyes cambiar, deberían mantenerse como son. El problema son los hombres. El problema son las circunstancias nuevas que aparecen y que no entran ante la tradición. No entran al canon, no entran al marco que ya está establecido. Y él está del lado de los tradicionalistas, de los conservadores. Lo nuevo es el emperador, lo nuevo es estos ídolos, estos líderes, cuya religión, si la religión de los conservadores es la república, la religión de los nuevos, de las nuevas generaciones, se va a transformar en la idealización de los césares, de los emperadores. Cuando obviamente se siguió expandiendo Roma y ponían, no ponían obviamente no había Jesús después, pero no ponían el retrato de los republicanos, del senador en el nuevo territorio que habían conquistado, como aquí pusieron iglesias los españoles en Mesoamérica. ¿Qué ponían cuando fueron en la época de los emperadores? Ponían el busto del emperador. Por eso hay muchos bustos de emperadores y por eso sabemos cómo son, porque en el arte romano, a diferencia del arte griego, querían representar exactamente de forma fiel al hombre. El arte griego querían representar el ideal. Eran platónicos en ese sentido. Entonces, por siempre representaban a hombres muy guapos, con mucho músculo, y con pene pequeño. ¿Qué tiene que ver el pene pequeño? Consideraban el pene pequeño como algo que representaba la razón, los ideales. Las personas con pene grande representaban al bárbaro, al que se dejaba llevar por la lujuria, al que se dejaba dejar por el juego, por la bebida, por la violencia, era colérico, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos relacionaban el tamaño del pene con la prudencia, la templanza del alma. Por eso los penes son pequeños. No, quién sabe si hayan sido así, pero por eso, así en realidad, pero así los representaban y esa era la excusa que dieron. Y ya después, los romanos mantuvieron esa tradición, ya inclusive en la Edad Media y en la época de los papas. Y cuando mandaban a hacer esculturas, por ejemplo, cuando hizo el David, Miguel Ángel, pues lo tiene pequeño. Y la mayoría de los penes eran pequeños. Pues si entras al Vaticano, ya no te preocupes, no vas a ver penes. Pero antes había penes. Después les pusieron no me acuerdo qué papa. Estoy muy mal con los nombres hoy. Los cortó y luego le pusieron una hojita de mármol para tapar el cortón. Pero bueno, ya no fue de tema. Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, la diferencia entre los griegos y los romanos, la religión de los romanos era su emperador y antes de eso era su república.
Es decir, que los monumentos, el Arco del Triunfo, por ejemplo, representa, es el elemento civil, el triunfo de su civilización, el triunfo de su sociedad, de su gobierno, aparte del triunfo de su ejército. O sea, la fuerza, la resistencia, la técnica, la ingenuidad que tiene, la capacidad de militancia que tenían, era gracias a su gobierno, su ejército gracias a su gobierno. Entonces, también defendían o creían o adoraban o representaban el símbolo de su civilización, el símbolo de lo civil, de su ciudad, de su grupo, de su contrato civil. Eh, los, las basílicas, las basílicas, muchos en Roma, en Europa, muchos edificios que no eran cristianos se convirtieron, cuando fueron convertidos en cristianos, estuvo rara la arquitectura porque son redondos. En lugar de ser como las iglesias, que son cuadradas y que forman la cruz y al final tienen, hasta el final tienen el altar. Son romanos. Perdón, son perdón, no. Previamente a eso, sus edificios querían simbolizar y representar la magnificencia de su gobierno. Por lo tanto, eran redondos. Y como eran redondos, quiere decir, tú al entrar a una sección, a un edificio redondo, pues volteas a todos lados y no hay nadie que esté en una sección más importante. En cualquier punto tiene la capacidad de ver todo lo que está a tu alrededor. Esa es la importancia del círculo. Es la basílica. Sí, es la basílica. Es la casa real. No, la basílica romana sí era cuadrada. No, es ¿cómo se llama? La capilla. La capilla. La capilla es la que es redonda. No, ya me confundí. No, la capilla es post-cristiana. Eso me lo sé, nada más que ya lo tengo bien. No he dado clases de historia del arte desde hace... ya han pasado muchos años, por lo menos unos 6 años, ¿eh? Voy a buscar ese dato, pero mientras, el punto es las diferencias de los griegos y romanos, pues la adoración era hacia su gobierno y luego después fue hacia el emperador. Ese era el punto. De Séneca, perdón, Cicerón, además sé que es todo. Eliot. ¿Qué te gustaría comentar? Pues, no sé, que... Mausoleo. Los mausoleos en Roma son los redondos. Y los panteones. El panteón tiene ese famoso frente de las columnas con la parte de arriba triangular. Sí. Pero cuando entras, el edificio es redondo. La parte de atrás es redonda. Porque la intención es que todos se vieran y que el pueblo entrara, o los senadores entraran, o la gente de la nobleza, etc. Y todos fueran iguales. Hubiera ese sentimiento o esa presencia en el espacio en el que aparecieron. Este es uno de los primeros momentos en el cual la arquitectura tenía una
particularidad aparte de las comunes, o sea, de tener un techo, tener una pared y tener un piso. El arco, se usó el arco porque pues es uno de los grandes inventos de los romanos, que los hizo construir edificios gigantes como el Coliseo romano y, y un acueducto que llegaba a toda la ciudad. Toda la ciudad tenía agua y toda la ciudad tenía drenaje. Entonces es uno de los logros arquitectónicos más increíbles. Y es por medio del arco. Entonces el arco de triunfo es la representación del poderío, de la técnica, de la ingeniería, del razonamiento, de la capacidad romana. No de un dios. No de dioses, no de una fe que sea parte de su pueblo. Entonces el romano es muy patriota, ¿eh? El italiano es muy patriota. Sus guerras civiles son, son personales, son muy personales. No nada más negocios. Pero bueno, me distrajo un poco con la arquitectura. Los panteones, es que el panteón no es exactamente, uno piensa el panteón y piensa en las tumbas que están afuera de la ciudad, pero el panteón realmente significa templo de todos los dioses. Okay. Y es un edificio circular con su pórtico enfrente. Sí. Pero era un edificio que tenía usos civiles. Son monumentos civiles. Pero bueno. ¿Algo más que quieras comentar de Cicerón? Pues no, creo que así lo dejamos. Pues lean a Cicerón. Sí, fíjate que es ameno, no es tan rebuscado como Aristóteles y no es tan zafado como Platón. Es más tranquilo, sus obras no están completas, pero siempre fue considerado como uno de los grandes filósofos. Básicamente por eso, porque es un gran leedor de Platón y Aristóteles. Y muchos autores posteriores a Plotino o de la época de Plotino o posteriores al nacimiento de Cristo y previos a lo que será conocido como la Edad Media, leían la República de Cicerón en lugar de leer la República de Platón o los tratados de Aristóteles, porque era más común, era como un bestseller. Mucho de Platón y Aristóteles se perdió y reapareció con la llegada con la llegada de los europeos a Medio Oriente en las cruzadas. Eso es hasta el siglo 1000. Okay. Perdón, hasta el milenio, hasta el año 1000. Entonces, las cruzadas son a finales y principios del 1000. Entonces, es cuando ya se retoma la lectura de Aristóteles y Platón por las traducciones, o bueno, por la lectura en griego, de los libros que se pudieron conseguir en griego y las traducciones que se hicieron al árabe al árabe o al judío a los varios lenguajes que estaba en el norte de África y en el Medio Oriente, que es lo que ahorita conocemos como Israel, que toda esa área era árabe. Los árabes avanzaron increíblemente durante la época medieval, durante la época oscura de Europa.
en medicina, en ingeniería, en literatura y obviamente en filosofía. Pero eso no se conoce, y eso no se conoció hasta que se hicieron las cruzadas. Y aparte era filosofía bárbara, filosofía de infieles. Nosotros tenemos un acercamiento más fuerte a esta filosofía porque llega a España cuando invaden los moros. Cuando los de norte de África llegan a España, pues ellos llevan lenguaje, libros, cultura, comida. Se quedan ahí por lo menos un siglo. Voy a checar eso, también se me olvida ese detalle. Muchas de nuestras palabras, por ejemplo, en español, en castellano, provienen del árabe. El trompo proviene de los árabes. El adobo ya es de aquí. Pero bueno, primero, es del siglo XI al siglo XIII, las cruzadas. Y acuérdate, no sé si has leído el Cantar de Roldán. Sí, creo que no lo leí completo, pero sí. ¿Contra quién pelean? ¿Te acuerdas? Ay, Moros. sí, con los moros. O sea, los que vienen de África. Ajá. Entonces, pues querían ya deshacerse de todos ellos. Algunos se quedaron en Portugal y hay mucho arte, mucha arquitectura en Portugal todavía mora. No, el Catar de Roldán, no, ese es francés y es de las cruzadas. Se pelea con moros, pero no es el español. El español es, ¿cómo se llama? Bueno, pues no ando pensando en cuáles son las obras. Bueno, primero lo primero. Ok, primero lo primero. España es muy interesante porque es invadido por los germanos, es invadido por los romanos. Los celtas, estuvieron en España y luego fueron por los romanos movidos hacia el norte de Inglaterra. O sea, España era muy pagana. Y estoy seguro que hubo muchas tribus paganas eh, que no correspondían a lo que nosotros entendemos o conocemos con España. De ahí viene de seguro la corrida de toros. Y pues obviamente los que no hablan español, los catalanes que están en el norte, pues provienen también de esas provincias, de esos pueblos. Estoy tratando de acordarme de todo eso. Es que eso lo vi en la facultad, que ya pasó. Eso ya pasó. Conquista musulmana de la península ibérica, 711 a 726. Pero el punto es que se quedaron. No fue tan fácil que los corrieron. Pero bueno, después me acuerdo, no era el Catar Rodin es francés. El Catar de Rodin es francés. Dice, después de la entrega de Granada, el 2 de enero de 1492, todos los moros de la península ibérica tenían las condiciones de mudéjares, por el término usado para referirse solía a los moros. Sujetos, obligaciones y deberes. O sea, estamos hablando que en 1492 estaban ahí y tenían derechos, tenían sus pueblos, tenían su zona.
Moros en la España medieval. Invasión musulmana en la península ibérica en el siglo VIII. Con el avance de los reinos cristianos del norte hacia el sur, sustancial a partir del siglo XI, los moros mantuvieron su religión islámica tras ser ocupados o reconquistados sus territorios. Son llamados mudejares. La condición de las comunidades moras dentro de los reinos cristianos medievales fue bajo una peculiar figura. Las aljamas o moreiras, física y jurídicamente separadas de la comunidad cristiana. Ellos se mantuvieron ahí, se llegaron y se quedaron. Ya después los corrieron. Y también se fueron ya mezclando algunos. Pero ¿cuál es esa obra? ¿Cuál es esa obra? Lo viste en literatura, ¿no? Elliot. Sí. ¿Te acuerdas? No, es que se me pudo haber olvidado cómo se llama. ¿También es un cantar? Miocid. Sí. Ay. Nunca me acordé. Ya lo encontré. El cantar de Miocid. Ya por fin lo encontré. Es de 1200. 1200. Pero bueno, esto leí en la prepa. El Cid se dirige a Valencia en poder de los moros y logra conquistar la ciudad. Le quita la Valencia a los moros. Estoy bien seco en este tema, porque pues este libro lo leí, este cantar lo leí en la prepa y todo esto de la invasión mora pues lo vi en la facultad. Bueno, más bien, no lo vimos, yo lo leí. Pero no fue tema de que para presentar, fue tema de que, mira, me interesó, déjame leerlo. En la facultad. Ya pasó. Pero lo que sí tengo más fresco es de literatura, lenguaje, de cómo hay muchas palabras árabes que se conservan todavía en el español. Y sacar un listado de palabras árabes en español. Bueno, porque ojalá. ¿Sabes a qué se refiere? Ajá. Al dios Alá, que es el dios moro. Okay. Andalucía es palabra árabe. Alcalá, Algeciras, Gibraltar, Guadalajara, Guadalupe, Mancha, Medina, Murcia, arabismos al castellano. Un arabismo es derivaciones del árabe. El ojalá, Raval, rubia, rincón, sandía, lema. O sea, no es la palabra árabe, nosotros la transformamos. Zanahoria, soquete, joroba, jirafa, hazaña, asta, alcohol, chisme, bellota, baño, almohada, aceite. Son algunos ejemplos, hay más obviamente. Entonces, está muy presente la cultura árabe. En Portugal hay mucha arquitectura árabe todavía. De una razón por las cuales me quisiera ir a Portugal. Pero ya me distraje, no sé por qué, ya hasta se me olvidó por qué estoy hablando de... porque ellos son los que llevaron la filosofía de los griegos antiguos, Platón y Aristóteles, a Europa, aparte de las cruzadas. Y nosotros tenemos esa cercanía con estos autores que son españoles, obviamente de procedencia judía o árabe,
que hicieron tratados a partir de Platón y Aristóteles. Y que bueno, ya después los europeos que no hablan español los leyeron, pero nosotros los tenemos más cerca porque estaban en España y los tradujeron más rápido a español. Entonces también hay que checarlos. Pero primero, vamos a hablar de Séneca. Y después, antes de San Agustín, que es lo que seguiría después de los romanos, hay que hablar del neoplatonismo, que es la tendencia que va a permanecer durante la época precristiana hasta San Agustín, básicamente. En la cultura de la gente que pertenecía todavía, que estaba todavía en relación con las escuelas griegas, las escuelas romanas. Hay que volver a recordar que las escuelas griegas, así como las escuelas privadas, eran consideradas muy importantes y te dan cierta clase. Si tú pertenecías a la nobleza, ibas a una escuela griega. Entonces la cultura griega y romana todavía permaneció fuertemente aún después de la caída del Imperio Romano. A la primera caída, porque acuérdate que el Imperio Romano era tan grande que se dividió en dos, occidental y oriental, y el oriental se cayó después todavía. Bueno, cayó el occidental todavía. Y todavía en la época cristiana, en la Edad Media, todavía había escuelas que enseñaban, no enseñaban filosofía, enseñaban algunas lecturas filosóficas, pero más que nada Homero, pero lo que es la gimnasia, el manejo del caballo, cosas más prácticas que debía saber todo príncipe o noble de Europa. Gimnasia, etcétera. Poesía, inclusive, música. O sea, todo lo que enseñaban los griegos y consideraban como digno de enseñarse, pero no enseñaban filosofía. Si acaso lo comentaba. Eso viene después. Plotino, que es el neoplatonismo. Y ahora sí, San Agustín. Ahora sí entramos al tema cristiano. Ahora sí, San Agustín pues defiende el cristianismo, pero no defiende el cristianismo contra los que no son cristianos, defiende el cristianismo contra los otros sectas del cristianismo. O sea, es que hasta que se forma la Iglesia Católica Apostólica Romana, se establece ya los parámetros de lo que es la religión, que es la católica. Y a partir de ahí, el Imperio Romano, su intención fue establecerla para todos. Esta es la única religión. Previamente a eso, a los concilios, en los cuales muchos sabios se juntaron para determinar cuáles eran los reglamentos, cuál era el sistema, cuál iba a ser la religión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por Constantino. Previamente a eso, pues había muchas pequeñas sectas, muchos líderes, muchos nuevos profetas que no compartían exactamente las mismas ideas. Entonces, el cristianismo no fue de que siempre fue cristianismo, o sea, de que llegó Jesús y todo lo que dijo siempre se estableció, siempre fue. No, sino que hubo diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes sectas. La católica es una secta de esas, pero es la que prevaleció. Pero hubo otras ideas, y San Agustín también hace una defensa, unos escritos en los cuales defiende su postura ante las diferentes sectas que había. Pero se me hace que no vamos a platicar de eso, no sé por qué hablo de eso. Hasta lo comento. Vamos a platicar acerca de la ciudad de Dios. Pero primero, Séneca. Bueno, ya me extendí, no debía haberme extendido tanto, pero como que se me hace que fue menos de las veces pasadas, creo. Ahí vemos. Pues bueno,
Pues fue un gusto, Elliot. Igual, Ya sea hambrita. Vamos a cenar. ya. Cuídate mucho. Muchas gracias a cualquiera que nos haya escuchado. Yo sé que son una o dos personas. Un saludo, un abrazo. Gracias por escucharnos. Esta plática pues es para nosotros al final de cuentas. Claro. De mí para ti y de ti para ti. Pero bueno, Así es. nos Muy bien. despedimos. Bye. Hasta luego.